Ultimátum. Jorge Rodríguez asegura que oficialismo no firmará ningún acuerdo hasta que no levanten todas las sanciones. Buscando dividir más, Diosdado Cabello afirma que factores de la oposición piden inhabilitar a María Corina Machado. Con los ojos cerrados, Carlos Prosperi pide a los venezolanos confiar en el CNE para los comicios presidenciales. Táchira, refugio criminal. San Cristóbal se ha convertido en guarida para delincuentes de Cúcuta. Una mano amiga. Nueva York crea oficina para atender a solicitantes de asilo, que en su mayoría son venezolanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 9 de marzo de 2023. De inmediato comenzamos con las informaciones. Y es que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que si la comunidad internacional no levanta las sanciones en contra de funcionarios venezolanos, no habrá ningún tipo de firma de acuerdos con la oposición en el país. Joy Uricare nos amplía. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, advirtió este jueves que la administración de Nicolás Maduro no firmará acuerdos con la oposición venezolana y no habrá elecciones libres hasta que no sean levantadas todas las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Quieren unas elecciones libres, con toda responsabilidad digo. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Según Rodríguez, estas sanciones son un plan orquestado por Estados Unidos para aniquilar a la revolución bolivariana. Aseguró que Venezuela tenía tanto bienestar que había incluso logrado llenar las metas del milenio y que a pesar de haber recibido un supuesto brutal ataque a la economía y demás sectores, las cúpulas no lograron desestabilizar a la administración chavista. El ataque brutal en contra del estado de bienestar, porque es a eso. Claro, uno puede decir en contra de la economía y sería correcto, pero realmente el ataque fue al estado de bienestar que este pueblo había conquistado hasta el punto de que habíamos logrado llegar a las metas del milenio 10 años antes de que se venciera el periodo para esas metas del milenio. Recordemos que debido a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, el pasado jueves 2 de marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió extender por un año más la vigencia del decreto que declara a Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad del país norteamericano. El mandatario detalló en una carta enviada desde la Casa Blanca que la administración de Maduro sigue siendo una amenaza inusual y extraordinaria en lo relacionado con la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Desde Caracas, Joy Uricare, Somos Impacto, Venezuela. Vamos con otras informaciones de interés nacional. Por supuesto, empezamos con el portal de la casa impactovenezuela.com. Lo que Chevron está dispuesto a hacer para lograr sus objetivos en Venezuela. Chevron hace trámites ante la administración de Joe Biden para que le dejen aumentar sus operaciones en Venezuela. Así lo aseguró el periodista especializado en petróleos Andrés Rojas Jiménez, quien agregó que si no hay modificación en una flexibilización por parte de Estados Unidos que apunte a más, el efecto de Chevron será limitado. La expectativa de esta empresa, según Rojas, es que haya una flexibilización en las licencias. Dijo que también en la Repsol, que aunque tienen una licencia, quieren que haya una mejora en las operaciones en Venezuela, similares a las de Chevron. YouTube suspende 5 canales del régimen usados para desinformación. La plataforma de videos YouTube suspendió esta semana al menos 5 canales que publicaban videos desinformativos favorables al oficialismo venezolano. Tales canales aumentaban la visibilidad de actividades presuntamente propagandísticas. El equipo de periodistas de investigación del portal web Cazadores de Fake News apunta a que la red de canales venía operando y pagando contenido publicitario en el servicio de streaming, al menos desde septiembre de 2020. Una de sus piezas audiovisuales popularizadas corresponde a un personaje llamado Darén, quien con una minuciosa sincronización de gestos y voz habla sobre las ganancias que supuestamente generó la serie del Caribe en Venezuela.
Julio Montoya anuncia movimiento contra las personas trans y el derecho al aborto. Luego de la polémica generada por el video divulgado con motivo del Día de la Mujer en el que aparece con una peluca, Montoya hizo transmisión a través de Instagram Live, en la que se declaró en contra del aborto y de los derechos de las personas trans. También se pronunció en contra de lo que calificó ideología de género, nomenclatura utilizada por quienes se oponen al derecho de las personas a definir su identidad. Por su parte, el diputado Miguel Pizarro respondió en Twitter este jueves a los comentarios de Julio Montoya y aseguró que la transfobia, la homofobia y el machismo no son valores ni tradiciones, son símbolos de intolerancia. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que Primero Justicia le ha pedido que inhabiliten de manera definitiva a María Corina Machado. Esto podría ser verdad, pero también podría ser una estrategia para enfrentar más a la oposición. Joan Álvarez nos cuenta. Continúa la incertidumbre en la oposición ante la figura de la inhabilitación política que pesa sobre algunos precandidatos, y a esto se ha sumado la vocería oficial, quien parece capitalizar el vacío legal que han dejado algunas instituciones pertinentes a la medida. La noche de este miércoles, el diputado Diosdado Cabello echó más leña al fuego al afirmar que factores de oposición han solicitado al gobierno de Nicolás Maduro la inhabilitación de una de las precandidatas. Primero Justicia insiste en que María Corina Machado no podrá inscribirse como candidata presidencial en el CNE. Lo dice Primero Justicia, porque eso nos lo plantearon ellos a nosotros, que no la dejemos, pero eso no es el problema de nosotros, el problema de ellos. Comentario que surgió a raíz de unas declaraciones del dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien afirmó que a María Corina Machado tampoco la dejarían participar en las elecciones presidenciales por una presunta inhabilitación. Siempre ha sido un punto principalísimo que nadie en Venezuela esté inhabilitado por razones políticas. Lamentablemente, Gregorio, en Venezuela todos estamos inhabilitados. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda que Enrique Capriles va a ser candidato y nuestro plan A, plan B y plan C es que se convierta no solamente en el ganador de las primarias, sino en el próximo presidente de la República. Así como lo está haciendo María Corina, que tampoco le permiten la inscripción. Las inhabilitaciones políticas para optar a un cargo de gestión pública son ordenadas por la Contraloría General de la República a raíz de investigaciones por diversos motivos, entre ellos corrupción. A María Corina Machado le fue impuesta una inhabilitación en el año 2015 por 12 meses, y la cual, en efecto, caducó al año siguiente. Sin embargo, el vacío legal de los poderes en Venezuela es tal que se prestan a interpretaciones de las partes, pues la Contraloría nunca comunicó al Consejo Nacional Electoral el cese de la inhabilitación y, por ende, la precandidata de 20 Venezuela puede inscribirse en las primarias, pero no podría ser candidata presidencial de resultar electa en los comicios de la oposición. Serán los electores los que deberán valorar estas situaciones. Ellos deberán valorar esto, y si los electores deciden pues que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio. Hasta el momento, hay 3 precandidatos inhabilitados: Enrique Capriles Radonsky hasta el año 2032, Juan Guaidó hasta el año 2034 y el caso de María Corina Machado ya mencionado, el cual dependerá de una aclaratoria de la Contraloría. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El precandidato a las primarias de la oposición, Carlos Prosperi, sostiene que es necesario que se genere la confianza con el ente rector, así como ocurrió en el año 2015, en donde la oposición obtuvo la mayoría en el Parlamento venezolano. Lo hemos manifestado. Nosotros tenemos que empezar a generar confianza en el árbitro electoral. Que entendamos que hace un año Barinas fue un ejemplo para Venezuela. Que a Barinas y a los barineses no le regalaron las elecciones. Ellos lucharon, ellos se las ganaron a pesar de la hegemonía del Estado. La única manera de que exista un fraude electoral es que no tengamos los miembros de mesa y nuestros testigos en los centros de votación. El compromiso es montar el padrón electoral, garantizar una victoria al pueblo de Venezuela.
Prosperi en su intervención también dijo que ha venido apoyando a la Comisión de las Primarias para que los venezolanos puedan ejercer su derecho al sufragio en la contienda presidencial prevista para el 2024 en Venezuela. Detalló que de lograrse esto votarían más de 4 millones de ciudadanos. Uno de los jóvenes o los secretarios juveniles de diferentes organizaciones políticas han manifestado la necesidad de reaperturar los consulados. Y reaperturar los consulados para poder legalizar el estatus de las personas que están fuera de Venezuela. Todos sabemos que no es fácil, porque quizás se les siguen vulnerando los derechos a nuestros hermanos venezolanos. Pero esa lucha y esa exigencia tenemos que continuar realizándola desde cualquier trinchera. Las palabras las ofreció en Barquisimeto en medio de un acto en el que presentó proyectos para el empoderamiento de las mujeres que conforman la militancia del partido que representa Acción Democrática. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Amigos de Impacto Venezuela, según cifras extraoficiales, durante las últimas semanas al menos 30 personas han sido asesinadas en norte de Santander. Según dirigentes de oposición, diputados de la Asamblea Nacional, esto tiene un impacto negativo en el estado Táchira por la cercanía con el vecino país. Por varios fines de semana, Cúcuta se ha teñido de rojo según reseñan los medios de comunicación del vecino país por las muertes violentas reportadas. Del lado venezolano, esta situación enciende las alarmas por la permeabilidad de la frontera y la impunidad. El que comete el delito en Cúcuta se viene y se enconcha aquí en San Cristóbal. Y los de aquí de San Cristóbal van y se enconchan allá en Cúcuta. Es grave, la situación es grave en ese eje fronterizo, que comienza ya en Boquegrita y que termina en el Alto Apure. Reyes sostiene que no ha habido una verdadera integración en materia de seguridad entre Colombia y Venezuela. Allí se siguen cometiendo, ¿verdad?, delitos de toda naturaleza y pareciera que la gente actúa bajo su libre albedrío y pareciera que eso es territorio de nadie, no de nadie, de los delincuentes, ¿verdad? Entonces allí es donde nosotros creemos de que se tiene que hacer una coordinación de seguridad binacional. Agregó que las acciones para defender la soberanía deben ser más agresivas en una frontera donde mantienen pugna al menos 5 grupos armados. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Los indígenas yucpas de la Sierra de Perijá están decididos a llegar hasta la ciudad de Caracas para protestar porque aseguran que están en abandono por parte de la administración de Nicolás Maduro. Denuncian además que el propio Ministerio de los Pueblos Indígenas les impide que ellos comercialicen su mercancía hecha a mano, es decir, la artesanía. ¿Por qué nosotros no podemos ir para Caracas? Camino es libre. Nosotros somos venezolanos propios y queremos ir para Caracas a hablar con Nicolás Maduro. Queremos hablar con presidente. ¿Por qué? Porque de verdad, de aquí, ¿cómo se llama? Ministerio de aquí de Chiqui nos está ayudando por esto. Ahora sí, está abriendo ojos. Son casi 90 familias de yucpas los que protestaron en las vías de Machiques de Perijá porque aseguran que el Ministerio de los Pueblos Indígenas y efectivos militares los han discriminado e incluso les impiden la venta de los productos de artesanía hechos a mano. Nos han trancado la vía ya 5 veces. En 5 viajes que nosotros hemos hecho para la ciudad de Caracas, nos han ignorado, nos han humillado, nos han trancado al frente del Ministerio de los Pueblos Indígenas. Los indígenas afirman ser seguidores de la llamada Revolución Bolivariana y por eso denuncian que es el mismo proceso el que les impide desarrollarse. Aseguran que la misma ministra ha bloqueado el traslado de la mercancía artesanal a otros estados para que no sea vendida. Exigen a la administración de Nicolás Maduro la destitución de la actual ministra de los Pueblos Indígenas, Claudia Vidal, ya que según ellos los ha ignorado y humillado en distintas oportunidades. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Desde que comenzó la pandemia, la situación dentro del gremio del transporte pesado ha sido caótica y es que no solamente deben lidiar con la poca cantidad de viajes que están haciendo, sino que además lo poco que consiguen se lo terminan dando a los matraqueros. Casi un año va a cumplir el anuncio hecho por el Ministerio Público de investigar la matraca en las principales autopistas del país, pero esta modalidad de extorsión que estarían ejerciendo los cuerpos de seguridad sigue más vigente que nunca.
Porque la única seguridad que hay ahorita en carretera es, lo paran a uno y para puro exigirle plata, para ver qué cable tiene uno pelado con los documentos, para entonces ellos determinar quitándole a uno una plata, un pago móvil o algo así, porque eso es lo que le piden ellos a uno. Sucede que en esta oportunidad los uniformados estarían exigiendo los montos de la matraca en petros, aunque hay quienes aceptan incluso pago móvil y dólares, previa insistencia de los afectados. Ahorita ellos le hablan a uno es de petro. Ellos le hablan así mismo, así lo que me han parado a mí me han hablado es de petro, y entonces hablando he logrado darle que si $20, que si $10, a veces hasta el mismo viático que uno se lleva para el diario. En general, la situación que se vive en el sector gandolero es crítica, porque mientras un flete para Aragua debería costar $700, apenas les pagan 350, de los cuales al conductor solo les quedan 20 o $30. Vivimos, como dice el compañero, el día a día, porque aquí como está la situación, con este sueldo que uno se gana, coño, medio sobrevive, por lo menos ganando más que un sueldo mínimo, pero no abastece, porque fíjate, ahorita como está la situación, ¿cómo es posible que una harina pan casi que, cuánto cuesta una harina pan? Como $60, $50. La pregunta está en dónde quedaron las acciones que terminarían con la matraca policial o uniformada que se ejerce desde las alcabalas o puntos de control en las principales vías del país. Desde Vargas a Mi Torres, Somos Impacto, Venezuela. En los últimos días se han reactivado los asaltos en la carretera panamericana, por lo cual conductores quienes suelen utilizar esta importante arteria vial solicitaron el apoyo de Impacto Venezuela para denunciar la situación que ahora están enfrentando. Según los conductores, el tramo más difícil se ubica en los primeros 4 kilómetros de esta vía, donde están los barrios como El Estanque, Los Eucaliptos, La Laguna, Huecoloco y el barrio Bolivariano. ¿Qué significa accidentarse que en la carretera panamericana? No, eso significa, eso es lo peor. ¿Lo peor por qué? Claro, porque uno queda inseguro. ¿Qué? ¿Mucha delincuencia? Claro. ¿Cómo es eso? Explícame. De repente te quedas, aquí te sale cualquiera de allá, y te pegas un quieto y bueno, chao. Accidentarse en esta zona es prácticamente un pecado, entre otras razones por alumbrado deficiente. Accidentarse en esta vía es un riesgo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Explícame. Bueno, ciertamente por la inseguridad que siempre se vive, ¿entiendes? Por eso siempre hay que tomar las precauciones, estar con mucha cautela siempre. En algunos casos, los delitos pueden ocurrir por negligencia de la víctima. Bueno, me quedé sin... Te quedaste sin gasolina, ¿no? Me quedé sin gasolina y bueno. Pero eso no es un descuido, ¿no? Tú no estás propiciando que te atraquen, pues. Claro, es un descuido porque no marca el reloj de este carro. Y no había días que no le había echado y bueno. Pero sí. Esto es lo peor aquí. Menos mal que siempre nos ayudamos entre amigos. Bajó uno ahí y me auxilió. Ciertamente, después del kilómetro 7, la situación cambia vía hacia los Altos Mirandinos. El otro extremo de este primer tramo de la Panamericana lo comprende la zona entre la ciudad de Los Teques y Tejerías. Y allí también la situación ha estado difícil en los últimos meses por la presencia de bandas delincuenciales que han venido actuando en esa zona. En Caracas, en la Panamericana, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Vamos con 3 noticias en materia internacional que tienen gran impacto en el mundo. Nueva York creará oficina para atender a solicitantes de asilo. El objetivo es atender a los solicitantes que han llegado en masa, en su mayoría venezolanos, en los últimos meses a la ciudad, cuyo número supera los 30.000. La iniciativa incluye el establecimiento de centros para solicitantes de asilo que estarían abiertos permanentemente y un programa para facilitar el empleo de estas personas. Por otro lado, este miércoles se conoció que un juez federal anuló política fronteriza de alternativas a la detención para aliviar el hacinamiento en los centros. Estas alternativas incluirían tobilleras, monitoreo telefónico o registro por parte de oficiales de inmigración. Califican condena de Cristina Fernández como corrupción sin precedentes. El Tribunal Oral Federal II manifestó este jueves que se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes en el país. La instancia argumentó que se trata de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de Argentina.
Recordemos que este mismo tribunal condenó el pasado 6 de diciembre a la vicepresidenta argentina a 6 años de prisión de inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública. Otorgaron suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra orden de aprehensión en México. El hijo del Chapo fue capturado a inicios de enero en Culiacán, Sinaloa. Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, consiguió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal en México. De esa manera, el integrante del cartel de Sinaloa se blindó por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en el país. Cabe recordar que las autoridades de Estados Unidos buscan la extradición de Ovidio Guzmán debido a su implicación en el tráfico de drogas. El 7 de marzo inició el juicio de extradición contra El Ratón, con la finalidad de que el hijo del Chapo sea juzgado en los distritos norte de Illinois y sur de Nueva York. Bad Bunny y Kendall Jenner podrían tener un romance. Bárbara Orozco, en nuestra sección de farándula, nos cuenta. Las celebridades Kendall Jenner y Bad Bunny siguen dando pistas de que parece que tienen un romance, y es que recientemente los vieron muy acaramelados por las calles de Los Ángeles. Fue el portal de noticias TMZ quienes develaron las fotografías en las que se evidencia al boricua junto a la hermana de Kim Kardashian saliendo de Sushi Park en WeHo. Según el portal de celebridades, habría sido una doble cita junto a Justin Bieber y su esposa Hailey. Desde el mes pasado, estos rumores han rondado a la pareja, pero es la primera vez que se les logra ver bastante cerca, lo que daría grandes indicios que sí mantienen un romance. Otra de las parejas que también estaría a punto de confirmar su relación es la de los cantantes Sebastián Yatra y Aitana. Los rumores también han surgido desde hace un tiempo y fueron reafirmados en la boda entre Lele Pons y el Huayna que se celebró este fin de semana en Estados Unidos. Esta semana volvieron a ser tema de conversación tras ser captados en una playa en Miami. Los fanáticos de Yatra y la cantante española están deseosos que terminen de confirmar si están en una relación amorosa o no. Y así finalizamos este espacio dedicado a aquellos romances que están a un paso de confirmarse. Los acompañó Bárbara Orozco, nos vemos en la siguiente emisión. ¿Qué ha sido noticia en nuestro país vecino el día de hoy? Se lo contamos en Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Empezamos. El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo llegar una carta al presidente Gustavo Petro en la que pide se inicien las negociaciones con el Clan del Golfo. En esta ratifica también su apoyo para la construcción de una paz total. Una violenta jornada deja en Medellín a 5 personas asesinadas en menos de 9 horas. La capital antioqueña registra 70 homicidios en lo corrido del año, es decir, un 9.4% más comparado con el año anterior. La Candelaria es la comuna más peligrosa con 13 crímenes en total. Una colombiana fue nominada como candidata al Premio Nobel de Paz. Se trata de la lideresa ambiental Yanis Silva, una mujer con un recorrido de más de 43 años desarrollando labores sociales, comunitarias y ambientales en el departamento del Putumayo. Esto fue Colombia en Vivo, informó José Luis Mateus. Al más puro estilo del Hombre Araña, migrantes venezolanos escapan de la migración mexicana cuando se realizaba una inspección en un hotel. Este video se hizo viral. En el video podemos observar cómo una persona escapa del Hotel Úrsula, ubicado en la avenida Francisco de Villa en la zona centro de México, cuando el Instituto Nacional de Migración implementaba un operativo de revisión dentro del lugar. Incluso, varios de los migrantes venezolanos se enfrentaron con los funcionarios, lanzando piedras alegando que todos los días sufren abusos por parte de las autoridades del gobierno de México. Llegó el momento de la pregunta del día y de interactuar con nuestra audiencia. Vamos a leer sus comentarios respecto a la misma. ¿Crees que una mediación internacional resuelva los problemas salariales en Venezuela? Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Misaela Samar nos responde: ¿para qué viene a Venezuela la OIT, la ONU, la Unión Europea? Si saben que Nicolás Maduro no hace caso a las recomendaciones
ni mucho menos a los salarios. Mejor que acepten la iniciativa del Ministerio del Trabajo y Educación, que trabajen 2 días a la escuela y el resto que busquen oficios ganan más que siendo profesor. En nuestra página de Facebook, Nelson Vázquez nos dice: eso es un problema de gobierno y se debe solucionar internamente. Orlando Sequera comenta: la verdad no lo creo, ya que eso se resuelve internamente. Eso está en manos del gobierno y es el mismo gobierno quien no quiere aumentar por la excusa de las sanciones. Corina Parisca dice lo siguiente: no, es aquí mismo que se debe hacer esa medición entre todos los gobernantes. En nuestro canal de YouTube, Arnaldo José Ramírez responde: la mediación internacional en efecto va a solventar muchas cosas y no precisamente los problemas salariales en Venezuela. Por último, José Chirí nos dice: creo que todos los docentes deben hacer de todo, agotar todas las vías para que esa gente que tiene el poder administrativo por fin les dé un sueldo justo. Muchas gracias por participar. En nuestra caricatura del día, promesas y más promesas se destilan desde la oposición venezolana. Jaiba ilustra, hace referencia específicamente al candidato a las primarias por Primero Justicia, Enrique Capriles, quien desde hace varios meses viene prometiendo un cambio en el país. Sin embargo, los venezolanos ya no confían en su política y hasta lo acusan de presuntamente haber vendido sus votos a Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com, información sin censura, y también síguenos a través de nuestras redes sociales.